Muy bien, comenzamos nuestro último tema, circuito mixto o serie paralelo serie es lo mismo. ¿Y de qué comprende esto? Es simplemente una combinación de circuito serie, todo lo que hemos visto, y circuito paralelo. Entonces, ¿cuáles son nuestras reglas? Bueno, que yo les digo reglas, pero no exactamente son reglas, son unas leyes. Para serie, ¿qué es lo que tenemos que recordar? En resistencia, en resumen, se suman. Ya. O sea, eso es todo lo que tenemos que recordar. No hay más. En corriente, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Es la misma en todos lados. Ya. O sea, y con voltaje. ¿Qué sucede con el voltaje? Bueno, se distribuye. Se distribuye en todos lados. O, para la gente que le gusta y es amante de matemáticas, y eso es muy bueno, la suma de las caídas de tensión es igual al voltaje total. Es otra forma, o sea, la suma de todas, por eso se distribuye en todos lados, es igual al voltaje total, o sea, al voltaje de alimentación. Y aquí no hay pierde, siempre es la misma. El elemento, con que tú puedas calcular la corriente en un elemento, sabes la corriente en todos los elementos. No hay pierde, así de fácil. O sea, realmente ley de Ohm es sumamente sencilla, es una hermosura esta ley. Y rige todo. De ahí vamos con paralelo. Esto solamente es repaso de lo que ya sabemos. Resistencia. Aquí es más complicada la definición, pero es... En resumen, se reduce. O sea, como tal, la resistencia se reduce. ¿Cómo? Acá dice que se suman. Sí, acá no, o sea, también, pero no de la misma forma. Entonces, aquí como tal, se reduce y es la suma de los inversos en un inverso más. Eso suena medio raro, pero así pudiera ser la definición de la ecuación. Y el voltaje. ¿Qué pasa con el voltaje? Es el mismo en todos lados. Es el mismo en todos lados. Bueno, lo voy a poner en el mismo orden porque aquí ya me lo brinqué. Primero va corriente, después va voltaje. ¿Qué pasa con la corriente? Se distribuye en todos lados. Como le puse, se distribuye en todos lados. Y ya. Aquí la corriente aplicaría muy similar a lo que pasa con el voltaje. Se distribuye en todos lados. Y sería prácticamente la... Aquí es que aquí no son caídas de tensión, por eso no digo caídas de tensión. Porque para empezar es corriente y segundo no son caídas, se distribuye como tal. Y acá sí. Bueno, en cierta manera, pero es un poco enredado. Pero en sí, la corriente se distribuye, se reparte entre todos, en paralelo. Esto es todo lo que tenemos que recordar, chavos. No tenemos que recordar más. Y ley de Ohm, obviamente, ¿no? Ahora tenemos que aplicarlo a un circuito. Ya saben, tenemos nuestra fuente. Hago un circuito por aquí. Lo mismito, lo que ya habíamos visto con respecto a la resistencia. Estamos viendo que aquí hay un paralelo y que al reducirse va a quedar en serie con esto. Entonces tenemos que volver a hacer exactamente lo mismo. Ya sabemos, bueno, que voy a agregarles otro. ¿Qué me falta que agregar? Bueno, vamos a escribir los pasos para resolver. Serían pasos para resolver. Entonces los pasos que necesitamos para resolver el circuito mixto. En primer lugar, obtener la resistencia total o equivalente. Bueno, pero esto es para cuando yo necesito calcular todo. Pues yo les enseño a calcular todo. Ya de ahí, 2. Obtener la corriente total. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, la corriente total es igual al voltaje total entre la resistencia total, y que es la que acabamos de obtener de acá. Y de ahí 3. Bueno, aquí me estoy comiendo algo que bueno, estaba un poco implícito, pero lo voy a especificar. Reducir el circuito y obtener todo este rollo, que es lo que vamos a hacer ahorita. Dentro de eso también está implícito, es decir, es serie paralelo. Y de ahí aplicar el cálculo dependiendo si es serie o paralelo. Y ya, esto es lo que vamos a hacer. Esto se va a repetir toda la vida. Esto solo lo hacemos al principio
y esto es lo que se queda, lo que vamos haciendo hasta terminar el circuito. Es decir, si en el momento estoy en serie, aplico todo lo que sé de serie. Si en otro momento estoy en paralelo, voy a aplicar todo lo que sé de paralelo. Y ahí cambio otra vez serie, todo lo de serie, paralelo, serie, y así te la llevo. Estoy planteando las bases de lo que tenemos que hacer. Entonces bien, aquí está el circuito. Ya nos estamos dando cuenta que ya es un circuito mixto. ¿Por qué? Porque ya contiene serie y paralelo, ya empieza a estar combinado todo. Entonces, bueno, vamos a darle valores y vamos a decir que tengo 10 volts. Tengo los valores de la resistencia, aquí tengo 1 kilo, aquí tengo 4.7 kilos y aquí tengo 5.6 kilos. Bien, ahora, ¿qué necesitamos conocer? Necesitamos conocer todo. Siempre, cuando... Normalmente lo que yo les voy a decir, o yo normalmente les digo, quiero todo. Entonces, hay que calcular todas las corrientes, todos los voltajes y todo lo que necesitemos. Entonces, sabemos que aquí, antes de pasar por esta que sería R1, yo le voy a dar un nombre. Se les da un nombre solo para ubicarla. Yo le puedo poner resistencia patito, resistencia unicornio, resistencia la que se me ocurra. Entonces, pero bueno, es una referencia, es un orden, no 1, 2, 3. Entonces, en este punto, antes de llegar a la resistencia 1, aquí viene la corriente total. Y entonces, en este momento, esto se vuelve corriente 1. Pero esta llega aquí a este nodo. Acuérdense que el nodo es el puntito, la unión. Y aquí baja. Bueno, ahí es donde se empieza a repartir. Ya estamos en paralelo. Y la otra viene acá y queda aquí. Entonces, esto es lo que sucede. Esto es la teoría básica. Aquí tenemos corriente total. Viene, pasa por resistencia 1 y aquí tenemos corriente 1. Esta sale y se distribuye para acá. Entonces ya con esto empezamos a tener idea de varias cosas. Pero primero, ¿qué es lo que les puse? Tenemos que reducir el circuito. ¿Para qué? Para obtener la resistencia equivalente o la total. Entonces regresamos a aplicar lo que ya sabemos de serie y paralelo. Observo mi circuito y veo que estas dos están en... vuelvo yo a redibujar mi circuito. Aquí está. No he calculado nada, simplemente lo estoy volviendo a dibujar. Y digo, ok, esta es resistencia 1 y esta ahora es resistencia 2,3. Dado la situación que yo no tengo tanto espacio, vamos a calcular aquí, yo lo voy a indicar así, resistencia 2 está en paralelo con resistencia 3. ¿Cuánto me da esto? Vamos a dejarlo en 2.55. Recuerden manejar dos decimales en este caso. Entonces 2.55 kilos. Agregando algo más a lo que les enseñé de la calculadora. Vamos a suponer que ya lo hicieron, ¿no? Acuérdense que les enseñé esto, que vamos a suponerse de 4.7 kilos serían 4.700. El menos 1 más, bueno, aquí me faltó otro paréntesis, 5.600. Todo esto igual a la menos 1 y todo esto con un inverso. Y esto me daba 2.555, 5 puntos y no sé cuánto, ¿no? Vamos a suponer que hubiera más 5. Tú dices, ok, me dio el resultado así la calculadora, pero la calculadora tiene una forma para que él empiece a recorrer el punto por mí. Entonces vamos a suponer, pongan si quieren este valor para los que tengan calculadora científica, los otros pues no tienen esta opción. Yo voy a escribir ese número como tal, 2555.55, le voy a dar igual. Me lo va a volver a poner en la pantalla. O sea, escriben esto, le dan igual y les va a poner abajo el mismo valor. Ahora, busquen una tecla. Esa es la tecla del ingeniero. No hay chiste, así se llama. Se llama, físicamente la van a encontrar como ENG. Entonces la presionan, le pican una vez y automáticamente les va a poner esto. Va a poner el punto aquí, va a hacer esto con todos los números que tengan aquí. Y aquí en chiquitito les va a aparecer esto, por 10 a la 3. ¿Esto qué quiere decir? Ya vieron que puso por 10 a la 3. Instantáneamente dices, esto es 2.55 kilos. Lo tenemos por 10 a la 3. Si la vuelven a presionar, bueno, en mi caso se regresó. Bueno, ¿cómo funciona esto? Si le pican normal, va a recorrer el punto 3 veces. No me acuerdo si es la derecha o la izquierda. Y ahora si presionan Shift y presionan esta tecla, ahora va a recorrer esto al revés en 3 posiciones. Por eso es la tecla del ingeniero, porque corre en 3 posiciones el punto. Lo que ya aprendimos, bueno, esta tecla lo hace solo. La diferencia es que pues hay que saberlo leer. Va de nuevo, bueno, ya la piqué una vez y me puso esto. Si la vuelvo a picar otra vez, me regresa y me pone aquí 00.
Le vuelvo a picar y ahora me puso -3. Al estar viendo el -3, ok, es mili. Le vuelven a picar y ahora aquí pone -6. Y así nos vamos. Llega un punto donde ya no puede, ¿no? Aquí me puso hasta esto. Pero ahora si pican Shift y presionan esta tecla, la empieza a volver a cambiar. Ahora puso esto, Shift y la tecla ENG. Ahora me puso 00. Otra vez Shift, ENG. Ahora sí, ya me puso el por 10 a la 3. Shift, ENG. Y ahora me puso por 10 a la 6. Entonces, para ser más rápido, manejen la tecla del ingeniero. Para que automáticamente la calculadora, por ejemplo, si les dio .00 y algo, y no estén, a ver, voy a recorrer el punto. No, presionen esta tecla y él solito va a mover los tres dígitos. Y enseguida ven, es 2.5, ok, por 10 a la cuánto, -3, kilos, mil. Entonces, de esa manera van a poder hacer más rápido las cuentas. Bueno, entonces ya regresamos. Esto es simplemente manejo de calculadora, saber notación científica y matemáticas, chavos, no hay más. Regresamos acá. Entonces, ya tengo esto, 2.55, bien. Ahora veo mi circuito y veo que esto está en serie, ¿no? Perfecto, entonces ahora la resistencia total simplemente es la suma de R1 más la resistencia 2,3. Esto va a dar igual a, esto vale 1 kilo, y esto vale 2.55, bueno, una simple y bonita suma, 3.55 kilos. Entonces aquí ya tenemos la resistencia total. Ahora, necesito, bueno, ya tengo la total, ¿no? Regresamos acá. Ya reduje mi circuito. Acabo de obtener resistencia total. Ahora que voy a corriente total. Perfecto, entonces pues color. Entonces corriente total es igual a mi voltaje total entre mi resistencia total. Después se pueden decir, pero ¿por qué le cambié el nombre y de repente me dice voltaje total? Pues es que es voltaje de la fuente, pero así se representa. Entonces 10 volts entre 3.55 kilos. ¿Cuánto me da eso? 2.81 miliamperes. Ahí está. Listo, ya tengo mi resistencia total, mi corriente total. Ahora ya conozco la corriente que pasa aquí. Es la que con la que inicia todo. Ahora, esta corriente va a pasar en resistencia 1 y se va a distribuir en 2 y 3. Entonces vamos a la siguiente parte. En la siguiente parte tengo que empezar a ¿cómo decirlo? Regresar en el tiempo. ¿Por qué? Lo voy a dejar aquí. Con estos datos es como si tuviéramos este circuito. Este es RT. Entonces este es BT. Y lo que pasa aquí es IT, que es corriente total. Entonces realmente lo que tenemos aquí, esto y bueno, este que ya lo tenemos, es este circuito. Esos datos son de este circuito, pero yo no quiero el de él, o sea, sí, porque con él voy a poder calcular lo demás. Realmente necesito el del primero. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es como viajar en el tiempo, retroceder. Ya lo que hicimos, ahora tengo que pasar para acá. Esta es la parte donde ya se empiezan a confundir, por eso mucha atención. Ya que tengo estos datos, ya que llegué y tengo mi circuito equivalente, porque esto es un circuito equivalente a este, que es el mismo, solo que este está comprimido y este ya está expandido, es que yo tengo que regresarlo en los mismos pasos en los que vine. Entonces ahora de aquí yo paso a este circuito, y esto lo voy a dibujar en otra hoja porque ya no hay espacio. Voy a volver a dibujar este circuito. ¿Por qué? Porque voy a regresarme un paso. Por eso fue que ahorita los dibujé. Entonces me voy a regresar a este. Bueno, vamos a poner el paso 1. Este es el 2 y este es el 3. Entonces yo ya estoy en el 3, ya terminamos. Regreso al anterior, voy al 2. Entonces lo vuelvo a dibujar. Tengo R1 y R2 con 3. Esto no lo vayan a olvidar. Esta es la 2 con 3. Entonces aquí es donde volvemos a tomar lo que les dije. Ya calculé corriente total, sí. Entonces ahora ¿qué voy a hacer? Aplicar el cálculo dependiendo si es serie o paralelo. Entonces esto es serie y ahora estamos viendo solamente un circuito serie. Y sabemos que la corriente en serie, ¿cómo se comporta? Es la misma, exactamente. Entonces si es la misma, entonces la corriente total de 2.81 es la misma que está fluyendo en resistencia 1, que es 2.81 miliamperes, y es la misma que está fluyendo en la resistencia 2 y 3, en la unión o en la fusión. Entonces ahora ¿qué me falta? Necesito calcular el voltaje, porque pues el voltaje sí cambia. O sea, tengo 10 volts,
Pero acuérdense que estos 10 volts se van a repartir aquí. Bueno, aquí sería menos, no, más, menos, más, menos. Una parte se queda en R1 y la otra parte se va a quedar en R23. Entonces aplicamos ley de Ohm. Entonces yo necesito calcular voltaje en 1 y voltaje en 2, 3. Yo no voy a escribir la R porque me voy a tardar más. Entonces voltaje, ¿cómo lo calculo? Ahí está. Entonces voltaje es igual a corriente por resistencia. Perfecto. Entonces la resistencia en 1 para 1 es de, ¿cuánto era? Yo no me acuerdo. De 1 kilo. 1 kilo. Ahora la resistencia R2 con 3, ahora sí nos interesa esto, es 2.55. Ahí está. Ahora esto es por corriente, y la corriente es la misma, 2.81. Ya vayan haciendo el cálculo. Ahí está. ¿Cuánto me va a dar esto? Una de dos. Solo tenemos dos resistencias. Por lo tanto, o podemos hacer este cálculo, o pues a 10 le resto 2.81 y por obvias razones puse 7.16 volts. Entonces con esto ya me voy dando cuenta que voy bien, porque si esa suma me está dando 11, hay algo mal definitivo. Ahorita tenemos la visión de pura serie. Ahorita lo que tenemos que recordar es que estamos en serie, no estamos en otra cosa. Entonces sabemos que el voltaje se suma y me va a dar el de la fuente. Es 7, 8, 9 más esto, bueno, ya me da 10. Y la corriente es la misma, aquí está. Vamos en serie. Ya terminamos con la parte de serie, ya conocemos sus corrientes y sus voltajes. Ahora, acuérdense que estábamos en el paso 2 de los circuitos que dibujé. Ahora tengo que regresar al primero. Tengo que volver a dibujar mis circuitos. ¿Sí? ¿Tienen que hacer el dibujo? Sí. Entonces aquí tengo mi voltaje de 10 volts. Ya en este punto, de nuevo aquí, por eso sigue luego la confusión. Venimos de aquí, viene para acá. O sea, el hacer un paso atrás es abrirlo. Es como decir, lo abro y lo abrí de esta manera. Ya que termino y ya tengo todos sus datos, lo vuelvo a abrir. ¿Por qué? Porque aquí tengo esta resistencia que está comprimida, la necesito yo abrir. Entonces aquí está, son estas dos, que es resistencia 2 y resistencia 3. Entonces acuérdense que aquí viene una corriente y también ya calculamos el voltaje de la resistencia 2.3. ¿Cuál es el voltaje de la resistencia 2.3? 7.16. Y como aquí yo estoy en paralelo, eso significa que el voltaje en 2 y el voltaje en 3 es el mismo, 7.16 volts. Ya no tengo que calcular nada porque la teoría ya me dijo cuánto vale. Y lo que sí va a cambiar es la corriente, porque aquí tenemos una corriente, aquí en ese punto sería la corriente 2.3. ¿Y cuál es la corriente 2.3? 2.81. Entonces aquí la corriente, esta es la total, es como si yo ahora tuviera la corriente total. Ahora yo tengo que conocer cuánto se cayó o no, perdón, cuánto se le fue a la 2 y a la 3. Entonces, ¿cómo hago ese cálculo? Pues simple. De nuevo, aquí voy a dibujar en grandote la ley de Ohm. Y con que solo recuerden que el voltaje va arriba, ya se la saben. Entonces, corriente es voltaje entre resistencia. La corriente es la que desconozco. Entonces, vamos a calcular la corriente de 2 y la corriente de 3. Y aquí les voy a escribir la corriente 2.3. Porque es la que nos va a decir si vamos bien o vamos mal. Es 2.81. Ahorita la suma de estas dos me debe de dar esto. 2.81 miliamperes. Ahí está. Entonces, voltaje es de 7.16. 7.16. Ok. Y entre la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia 2 y 3? Vale 4.7 y 5.6. 4.7. Luego marca una línea, está muy cerca. Y 5.6 kilos. Ahora sí díganme cuánto da esto. Ok, listo. Perfecto. Ahora si la sumamos, ¿cuánto da? Sumen 1.52 más 1.27. Nos quedamos a un cachito por cuestiones de decimales. Si le hubiéramos puesto 1.53 y 1.28 nos da. Y así de fácil y sencillo el circuito mixto. Aquí la única parte que es la que se les dificulta es la parte de pasar de un paso a otro, porque se dan cuenta, en esta pantalla tenemos puro cálculo de paralelo, y aquí tenemos puro cálculo de serie, y aquí tenemos el cálculo de la reducción del circuito. O sea, en sí es exactamente lo mismo, solamente que hay que en el momento de hacer el paso hacia atrás decir, ok, lo descompongo y cómo está. No, pues tales están así. Ah, pues le doy esto y listo.
pero vamos a calcular potencia en este. Entonces la potencia para 2, la potencia para 3. Ya tengo voltaje y ya tengo corriente. Entonces, ¿cuánto sería 7.16 por 152 miliamperes? De nuevo, ¿cuánto es 7.16 por 150? No, por 1.52 miliamperes para obtener potencia 2. Entonces, el primero da 10.88. Acuérdense, en la calculadora está diciendo por 10 a la menos 3. Ah, ok, es mili. Y segundo punto, que estoy midiendo potencia, watts, 9.09. Vamos a dejarle 9.1 miliwatts. Ahí está, la potencia que tiene que disipar cada uno. Entonces, ahora vengo a, tengo que regresarme porque acá puedo yo calcular la de 1. Entonces, potencia, aquí sí se lo voy a escribir porque me da el espacio, una P, que es el voltaje 1 por la corriente 1, es 2.81 miliamperes por, ahí gana multiplicación, por 2.81 volts. Otra vez 7.89 miliwatts. Listo. Siempre calcular potencia, recomendación, es lo último que deben de hacer. Primero, para que no se estén atrasando, porque esto es súper rápido, porque así ya vas a tener todos los datos, terminas todo, ya nada más regresas, checas potencias y fin. Esto es potencia en cada uno. Vamos a sacar la potencia del circuito, porque es voltaje total por corriente total. Entonces el voltaje son 10 volts por la corriente que pasa en el circuito. Entonces, ¿cuánto es? 2.81. Entonces 28.1 miliwatts. Ahí está. Bien, ¿cómo comprobamos esta brujería? Anoten 7.89 más 10.88 más 9.1. Son las tres potencias. Sumen las tres potencias. 10.88 más 9.9 más 7.89. Prácticamente esto. O sea, la diferencia es casi nada, pero ¿por qué no nos da exactito? Por la cuestión de decimal. Entonces vamos a hacer otro. Solo que le vamos a hacer otra modificación. 12 volts. Damos una pila de carro. A ver, vamos a poner aquí 10 kilos. Esta va a ser de 100 kilos. Y esta va a ser de 56 kilos. Ahí está. Dicen, ¿estos valores son posibles? Claro que sí, también son normales. Bien, ahora vamos a darle un nombre a las resistencias. Aquí tengo resistencia 1, aquí tengo a la 2, aquí tengo a la 3. Perfecto. Ya saben, tenemos que regresar a las reglas básicas, a las primeras. Bueno, eso no es. Reducir circuito, paso 1. Me pasé. Reducir circuito para obtener la corriente y resistencia total. Bien, entonces, primera parte, tengo que ver cómo está conectado esto. ¿Cómo está conectado? Está en serie. Entonces vuelvo a dibujar a mi circuito. Entonces, al hacer yo esta serie, ¿cómo va a quedar ese resultado con R1? Aquí tengo a R1 y aquí tengo a R2 con 3. Y ahora sí, aquí voy a hacer el cálculo de R2 con 3. Es la suma de las 2 más las 3. No, más las 3. Y esto me da, pues es una suma, 156 kilos. Es ohms, pero yo ahorita cuando manejo kilos normalmente no pongo el ohms. Ya que tenemos esto, ¿qué nos falta? Paralelo. Entonces voy a dejar por acá el circuito. Y una vez que queda reducido, voy a tener mi circuito equivalente. Entonces este va a ser resistencia total. Aquí fluye corriente total. Y pues aquí tenemos el voltaje total, no hay más. Entonces nos falta calcular RT. Bien, RT es igual a ¿qué? A R1 paralelo con R2 con R3. Y esto da 9 kilo ohms. Muy bien. Al escuchar este resultado digo, ok, 9.39. ¿Cuánto es? 10 kilos. Ah, está cerca de 10. Sí. Entonces, ¿eso qué me dice? Que la resistencia que tiene en paralelo que lo acompaña es enorme. Eso me está diciendo. Entonces digo, ok, 156 contra 10, pues efectivamente 156 es muchísimo más grande que 10. Entonces esto es normal. Entonces vamos bien. Entonces calculamos corriente total. Corriente total es voltaje total entre resistencia total. Entonces mi voltaje total es de 12 volts entre 9.39 kilos. ¿Cuánto da esto? 0.25. Entonces ya tengo la corriente total. Ya tengo la resistencia total. Si quieren podemos de una vez calcular potencia total. Voltaje que es de 12 volts por
corriente 1.27 miliamperes. ¿Cuánto da esto? Entonces ya tenemos los valores totales. Ya tengo corriente total. Y ahora pues tenemos que empezar a hacer esto, regresar en el tiempo como Doctor Strange para arreglar esto, ¿no? Entonces ya estoy aquí. Necesito brincar a este circuito. Lo vuelvo a dibujar, que yo no me acuerdo cómo es. Es son dos resistencias en paralelo. Bien, son es el R1 con R3. Y volvemos a recordar nuestras reglas. Aquí viene una corriente, ¿no? Y aquí tenemos pues un voltaje total. Entonces, como está en paralelo, el voltaje en 1 y el voltaje en... Aquí es 2 y 3. Voltaje 2, 3. Vamos a ver de este lado cuál es. Es el que está aquí y el mismo que está aquí. Por lo tanto, es el voltaje de la fuente. Solo hay que verlo. Total, ¿cuánto es? 12. Ok, vengo para acá. Aquí está el voltaje total. Vemos que está en R1 y está en R23. Entonces, ¿cuánto es el voltaje en R1? Es de 12 y en 2.3 también es de 12. Pero estamos viendo que está en paralelo y por lo tanto la corriente se está distribuyendo. Entonces vemos que aquí va corriente total y entonces se está distribuyendo una aquí, que sería corriente 2, y del otro lado también se está yendo otra parte en corriente 1. Entonces, ¿qué tengo que calcular? Esas corrientes. Entonces, corriente 1 y corriente 2, 3. Esto es R1, corriente en 1 es voltaje 12 entre la resistencia. ¿Cuánto vale la 1? 10 kilos y la unión vale 156. 12 volts entre 156 kilos. Microamperes. Ahí está. Estos términos son sumamente comunes, bueno, para nosotros como electrónicos es sumamente común. Esta corriente es súper pequeña, o sea, si lo leemos sin reducir nada, es .000007692, o sea, imagínense, o sea, es nada. Claro, va a depender de una fuente, porque un sensor nos puede dar esta corriente y necesitamos leerla, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ya tenemos corriente en 1, perfecto, ya tengo corriente en 1 y 2, pero pues esta está unida. Ahora tengo que ver y regresar un paso al pasado, ¿no? Entonces ok, tengo que llegar acá, ya tengo los datos de me falta ahora los de esta serie. Entonces vamos a volverlo a dibujar y pues esto quedaba así, ¿no? Y aquí viene la serie que nos interesa. Entonces este es el 1, ya este es el 2 y ya este es el 3. Pues muy bien. Aquí está el que acabamos de expandir. Vemos que está en serie. Por lo tanto, regresamos tantito acá y necesitamos estos datos. Aquí yo sé que la corriente en 2 y en 3, en esta, es de 76.92 microamperes. Entonces, es la misma que está fluyendo aquí. Y como esto está en serie, sabemos que la corriente es la misma en todos lados. Por lo tanto, la corriente 2 y la corriente 3 es igual a 7692.72 microamperes en los dos lados, porque estamos en serie, es la misma la corriente. Lo que está pasando aquí es que el voltaje es el que se está repartiendo. Entonces, ¿cuál es el voltaje en 2 y en 3? Aquí está, 12. Por aquí le voy a anotar voltaje 2, 3, es de 12 volts. Entonces, la corriente ya la tengo, la resistencia también la tengo. Entonces el voltaje, como está en serie, se está distribuyendo. Por lo tanto, tengo que conocer cuánto queda en 2 y cuánto queda en 3. ¿Cuáles son los valores? Eran 56 y 100 kilos. Entonces el voltaje en 2 y el voltaje en 3. Entonces el voltaje, para obtener voltaje 2 es corriente, ¿no? 76.72 microamperes. Está igual 76.72 microamperes por la primera es de 56 kilos y la segunda es de 100 kilos. Ahora sí, 4.3 volts. Esto es para el 2. Ok, entonces aquí pues tenemos una de 2, hacer esta multiplicación o simplemente a 12, el resto 4.3 y pues me va a dar el resultado, porque aplicamos la ecuación de serie. La suma de los voltajes es igual a la fuente total. Sería 7.7, pero vamos a comprobarlo. Y sí sería, aunque esto daría 7.92 volts. La multiplicación me da esto,
Yo aquí lo puedo ver. Parece que esto es micro, Ahí está. Y listo. Ya acabamos con este. Ya tenemos todos sus voltajes, todas sus corrientes. Nos falta potencia, pues ya eso se los dejo a ustedes. Ya saben calcular potencia, es súper fácil. Perfecto, entonces primero tenemos que reducir. Voy a ir más rápido. 3 paralelo con R4. 3 y 4 es... Esto da 8.24. Vamos a manejarlo cerrado. Como es 56, vamos a manejar 8.25. Para no complicarnos ahorita. El circuito queda así, el 1, el 2 y este es 3, 4. Listo. Ahora me quedan en serie. ¿Cuánto va a ser? Es 8.25 más 10 más 12 kilos. Más 12 kilos. 10 kilos. Ajá. Esto me da 22. Así lo voy a manejar nada más. 82 kilos. Ya. Total, ¿cuánto es el voltaje? 24.051 miliamperes. Bueno, este es 22.82. Aquí voy a mejor manejar 1.1 para fines prácticos. Listo, ahí está la corriente total. Ya, ¿qué sigue? Bien, esto es lo que está fluyendo aquí. Como esto está en serie, el voltaje es el que se distribuye. Voltaje 1, 2 y 3. Bueno, este es 4. Ya saben que se tienen que tatuar ley de Ohm. Entonces el voltaje es corriente por resistencia. Entonces ya tengo que es 1.1 miliamperes por la resistencia. La primera es de 10 kilos, 11 volts. El segundo, 12 kilos, 13.2. El último fue el que calculé en el paralelo. No, espérenme aquí. Acá está. Por 825 ohms. Da 0.90. Vamos a hacer la suma. 0.90 más 13.2 más 11 está pasando por un microcachito. Es porque estoy manejando el punto 1, por eso se está pasando un microcachito. Es donde les digo que si no tienen el dominio ni entienden todavía el estar moviendo decimales y de ahí empiezan a hacer cuentas y dicen no, ya no me está cuadrando, es porque no saben qué hicieron. Yo aquí digo, ok, se está pasando por un microcachito. ¿Por qué? Porque aquí es 0.01, no 0.1. No es 0.09, ¿no? O sea, ese microcachito que le agregué, se lo estoy viendo reflejado acá. En segunda parte, ya tengo los voltajes y entonces el voltaje 3 y 4 es 0.09, que es lo que está aquí. Ahora sí. Entonces, el voltaje es el mismo. Lo que necesito saber ahora es la corriente. Entonces, la corriente en 3 y en 4, ¿cómo la voy a calcular? El voltaje entre resistencia. Entonces el punto 90, acá punto 90, punto 9 entre 1 kilo, son aquí 900 microamperes, acá es 4. Acuérdense que esto es volts. Bueno, ahí lo debí haber expresado en, bueno, punto 9 todavía aguanta, pero también se puede expresar en milivolts, 4.7 kilos. Esto me da 191.48 microamperes. Ahí está. Así de simple. Vamos a sacar potencia para 3 y para 4. Es voltaje por corriente. Voltaje por corriente. Ok, entonces el voltaje 3 es 0.9. La corriente es de 900 microamperes. Y abajo igual es de 0.9. ¿Y cuánto es 0.9 por 900 microamperes? Que es por 10 a la menos 6. Me da 810 microwatts, porque es potencia. Entiendan que una cosa es el múltiplo, y otra cosa es la unidad. Si es potencia, toda la vida va a ser watts. Ya va a ir variando si son mili, micros o kilos o mega, también hay. Y el segundo es 0.9 por 191.48 microamperes. Y esto me da 172 y un cachito. Ahí ustedes lo sacan, microwatts. Ahí está. Esto es para calcular la potencia en cada resistencia. Ahora, si tú dices, quiero la total o la de todo el circuito, bueno, entonces es la potencia, la total, pues, ¿qué necesitas? El voltaje total y la corriente total. Eso es todo. ¿Y cuánto vale el voltaje total? Vale 24. 24 por... ¿cuánto vale la corriente total? 1.1 miliamperes, o es 1.05, ¿no? Y ahora 24 por 1.1
miliamperes, me está dando 264, no 26, perdón, 26.4 miliwatts. Ahí está. A ver, vamos a hacer el otro. Los datos eran los mismos. A ver, listo. Primera parte, ya vimos que esto está en serie. ¿Qué tengo que hacer? La resistencia R1, 2, 3 y 4. Perfecto, entonces va a ser la 2, la 3 y la 4 porque están en serie. ¿Qué hago? Tengo que sumar estos tres valores. Es 12 más 1 son 13 y 4 son 17.7 kilos. Ya, de ahí la total. La total es el paralelo de R1 con R234. ¿Cuánto me da esto? 1 kilo más 17.7 kilos. Ah, chilón, es 10 kilos. Ahí está. Así es, me da 6.38. Vamos a manejar 39 kilos. Ahí está. Vamos a la corriente. La corriente total es el voltaje total entre la resistencia total. 39 kilos. Entonces es 24 volts entre 6.39 kilos. Y esto me está dando 3.75 miliamperes. Ya, listo. ¿Qué hago ahora? Bueno, aquí ya no lo dibujé, pero esto quedaba así. Entonces R1, esta es la función de 2, 3 y 4. Entonces ya tengo la total. Que sigue, pues separar el circuito para que nos quede así. El voltaje es el mismo, por lo tanto el voltaje en 1 es de 24 volts. ¿Por qué es el mismo? Pues está en paralelo. Voltaje 2, 3, 4 es de 24 volts también, pero sabemos que la corriente en paralelo es la que se distribuye, así de simple. Entonces es voltaje entre corriente, entre resistencia. Entonces 24 volts entre resistencia 1 que vale 10 kilos y la 2 que vale, la 234 que vale 17.7. Entonces 24 volts entre 10 kilos me da 2.4 miliamperes. Y la de acá, el 24 entre 17.7 kilos, 1.35. Listo. Ahora ya tengo estos datos. Ahora regreso a este punto porque tengo que abrir la 234 y ya veo que están en serie. Entonces ya tengo yo la corriente. Bueno, aquí es 234 y la corriente en todas es 1.35. Listo. ¿Qué tengo que hacer? Calcular los voltajes porque va a haber caída. ¿Y cuánto me debe dar el voltaje? 24. Entonces voy a llevar esto. Ok, tengo que calcular el voltaje de 2, 3 y 4. Ya que 2, 3 y 4. ¿Cómo lo hago? Pues con ley de Ohm, ya saben. Entonces el voltaje es corriente. Como está en serie, la corriente es la misma en todas, es de 1.35. Yo solamente repetir esto. Miliamperes. Y aquí también. Todo chueco eso, pero bueno. Y la resistencia. La de 2 es de 12 kilos. La 3 es de 1 kilo. Y la 4 es de 4.7. Ahí está, así de fácil. Ya al ver esto, y como ya sé cómo funciona, aquí me da 1.35 volts. Listo. Aquí reviso aquí 12 kilos. Es 1.35 miliamperes por 12 kilos. 16.2 volts. Y acá abajo 4.7 kilos. 6.345 volts. Entonces 6.345 más 1.35 más 16.2. Ahí está, 23.89, que es prácticamente los 24 volts que ya sabía yo aquí. Si yo escribo esto, por ejemplo R1 paralelo con R2, es lo mismo, pero de una manera simplificada yo escribir esto. Eso significa, pero escribir todo este chorizote está muy largo. Yo nunca empiezo a hacer algo que no les explique primero. Entonces, por ejemplo, si yo escribo, porque también se puede, le vuelvo aquí a poner otros dos palitos y te digo 3, es lo mismo que te hubiera dicho esto. 1, aquí va la 2 y aquí va la 3. Entonces yo puedo agregar todo lo que sea necesario. Díganme ustedes que es más fácil, escribir esto o estar escribiendo todo este montón. En serie no se puede, no hay un símbolo o algo que lo represente, pero en paralelo sí. Tengo este circuito y me está pidiendo voltaje R3 y la resistencia R3.
Ok, todo lo que me dieron es R2 y vale 1 kilo y te pasan 10 miliamperes. Y me están dando la corriente que pasa en la resistencia 1, que es de 15. ¿Cómo se resuelve esto? Simple y sencillamente con esto. Y sabiendo sumar, restar, multiplicar y dividir. Y ley de Ohm, obviamente, ¿no? Entonces, siempre regresamos a la base. Tenemos esto, ¿no? Me están pidiendo R3 y voltaje en R3. Bueno, y me están dando solo datos de R2 y me dan cuánto vale y su corriente. ¿Qué puedo yo hacer para conocer el voltaje de R3? Esto se trata de pensar cómo puedo conocer el voltaje de R3. Para empezar hay que observar algo. R3 con R2, ¿cómo están? R3 con R2 están en paralelo. Ya tienes la primera parte. Ahora la segunda. No tengo el voltaje de resistencia 2. Ok. Todo lo resuelves con ley de Ohm. Todo. Entonces, ¿qué tengo? La resistencia y tengo la corriente. ¿Qué me falta? El voltaje. Entonces, todo lo que hay que hacer es 10 miliamperes por 1 kilo. Serían 10 volts. Entonces, el voltaje en R2 es de 10 volts. Y como R2 con R3 están en paralelo, eso dice que el voltaje que hay en 2 es el mismo que está en 3. Por lo tanto, el voltaje en R3 es 10 volts. Ahora, me están preguntando cuál es el valor de R3. Bien, de R3 que conozco, solo conozco su voltaje porque lo acabo de conocer. Segundo, no tengo ni la corriente ni tengo la resistencia, pero vamos a ver qué datos tenemos. Me están dando corriente en resistencia 1 y yo sé que si la corriente que llega aquí se parte y me están diciendo que llegan 15 y yo veo que aquí se quedaron 10, ¿cuánta corriente quedó en R3? Caen 5 miliamperes. Entonces allá tengo la corriente, ya tengo el voltaje, entonces ya puedo calcular la resistencia. Entonces la resistencia 3 es igual a ¿cuánto? A 10 volts entre 5 miliamperes. Me da 2 kilos. Ahí está. Listo. Súper fácil. Tenemos el siguiente circuito. Veo que me dan voltaje en 2. Me dan corriente 3. Voltaje 3. No me dan nada de R4. Y me dan el voltaje de R5. ¿Qué me están pidiendo? Todo lo de R4. Su voltaje, su corriente y su resistencia. Entonces, una torre. Pero nos damos cuenta. Está súper fácil. Bien, primero, ¿qué tenemos que hacer? Quiero conocer voltaje, ¿no? Bueno, para empezar vamos a ver qué podemos calcular. Me están dando voltaje 5, me están dando voltaje 3, pero no me dan el 4. Entonces tengo que ver del lado izquierdo. Y me doy cuenta que me están dando voltaje 2, pero si yo reduzco, estas tres resistencias van a quedar en paralelo. Aquí quedaría en paralelo con R2. Digo, pues entonces el voltaje que hay de aquí a acá son 10 volts. Entonces, ¿qué me queda hacer? Tengo el total, por lo tanto puedo restarles estos valores y me va a dar la 4, porque la suma de estos tres me tiene que dar igual a esto. Entonces 4 y 3 son 7, me faltan 3 volts para llegar a 10. Entonces esto vale 3 volts. Listo, ya tengo el voltaje, que es 3. Con solo conocer cómo funciona la suma de los voltajes me da el total. Entonces al estar en paralelo yo sé que es 10 volts. De ahí la corriente, ¿cómo le hago? A ver qué me están dando. En I3 me están dando la corriente. Ok, observo cómo está R3, 4 y 5. Esto está en serie. Entonces si yo conozco la corriente en una resistencia, al instante conozco la corriente en todas las que están en serie. Por lo tanto, si en R3 son 12 miliamperes, pues aquí hay 12 miliamperes. Listo. Y súper fácil. Calcula R4. Ya tengo voltaje y su corriente. Entonces resistencia es igual a voltaje entre corriente. Y estos son 3 volts entre 12 miliamperes. Ya está. Sería 3 entre 12 mil. 250 ohms. Ahí está. Esa es la resistencia R4. Así de fácil.